Gracias, hermano Daniel, amado pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros. Hermanos, ya tienen listo su Biblia, su cuaderno, su libreta de apuntes, su lapicero y sus preguntas y también, hermanos, sus comentarios. Estamos atentos a ello, nuestro hermano Daniel, su servidor, estamos atentos a ello y esperamos sus comentarios. Tenemos en nuestro estudio de esta mañana acerca de nuestra lección. Hoy, hermanos, 6 de febrero, toca estudiar una lección muy interesante, muy importante. Y bueno, pues hoy toca a nosotros como padres, ¿verdad, hermanos? Ver esta situación muy difícil, muy complicado en algunas ocasiones, pero hermanos, por el papel que desempeñamos como padres, hermanos, cuando pues hay un hijo, no hay tanto problema, ¿verdad? Pero ya viendo varios hijos, hermanos, sí se es muy difícil y tiene uno que aprender. Afortunadamente tenemos la palabra de nuestro Dios, tenemos las escrituras, tenemos las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios y hoy toca estudiar, hermanos, a unos protagonistas. Son varios hermanos, son 12 hermanos, ¿verdad? 10 involucrados en una situación muy difícil, eh, y uno sobresaliente por lo que vamos a ver aquí en la palabra de nuestro Dios. Me voy a permitir, amados hermanos, poner unas diapositivas, me dijo mi hermano Daniel, que en el verde. Muy bien, aquí, ¿verdad? Ok, entonces hermanos, recuerde que durante la semana, los días miércoles, hermanos, hacemos preguntas y de ahí, hermano Daniel, Al play. ¿dónde está el play? Aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, durante la semana hacemos preguntas, ¿verdad, hermanos? Y preguntamos acerca de la lección que vamos a analizar. Y pues ahí, hermanos, ahí vamos viendo las preguntas. Este fue el promocional que vimos durante la semana, a partir si es posible, desde el domingo. El lunes nuestro hermano se pone a trabajar y empieza a hacer la publicidad del estudio que vamos a tener como hoy, hermanos. Hoy, después de las 10:30, ya tenemos todo esto, ¿verdad? Está los canales, la plataforma por donde se va a transmitir y estamos viendo. Entonces, hermanos, José y sus hermanos, es lo que vemos así a través de la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, pues tenemos un objetivo. El objetivo, hermanos, dice así: aprender que debemos dar el mismo trato a nuestros hijos sin preferencias para no despertar en ellos sentimientos negativos como pleitos, celos, iras y envidias. Y yo le agregaría, y luego viene la raíz de amargura. Así que, hermanos, no hay nada mejor como dialogar con nuestros hijos. Si es un joven, si es un adolescente, si es un niño, hermanos, nunca comparar a nuestros hijos con ninguno de sus hermanos, no poner como ejemplo a los mayores, no darle la responsabilidad al primogénito y luego al segundo hijo, hermanos, se trata de diferente manera, no se trata como el primer hijo y sobre todo mucho diálogo, platicar. El adolescente tiene su mundo, tenemos que preguntar, tenemos que platicar con ellos, hermanos. Hay muchas preguntas en la edad de la adolescencia, de joven, de adulto, de casado, de niño, de un recién nacido. Nunca va a ser el trato igual, tiene que ser diferente por las edades, ¿verdad? Pero hoy estudiaremos una historia, hermanos, y que algo debemos de aprender, tanto los hijos como los padres, como lo vemos aquí, dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, pues ese es parte del objetivo a grandes rasgos, lo que tenemos que ver
de acuerdo a lo que dice aquí la bendita palabra de nuestro Dios. En resumen, en el objetivo, hermanos, para no crear conflicto entre los hijos, darles oportunidad a todos, escucharlos a todos, ¿sí, hermanos? Ponerles atención a todos, es decir, que como padres dialoguemos siempre con los hijos. El diálogo, hermano, es el mejor antídoto, y sobre todo, hermanos, enseñarles la voluntad de nuestro Dios, por lo que vamos a ver aquí, hermano, en el caso de, pues se ve que Jacob, como lo vamos aquí a ver a través de la lectura de la palabra de nuestro Dios, hermanos, pues a lo mejor, hermano, vio cosas, no las dialogó con sus hijos y generó este tipo de situaciones que pues no deberían de ser. Pero continúo, mis hermanos, tomen su Biblia. Hermanos, perdón si se sentaron, pero los que se sentaron, hermanos, o si están de pie, perdonen, hermanos, aprovechemos. De todas maneras, de pie vamos a tener esa lectura de la palabra de nuestro Dios. Ustedes en el altar que pusieron en sus casas, yo desde aquí, hermanos, para llevar esta lectura de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. De hecho, ahí aparece parte de ella, pero, hermanos, voy a permitirme leer en el libro de Génesis, en el capítulo 37, del verso 2 al versículo 11, parte de esta historia que vamos a ver en esta mañana. A la letra dice así, hermanos, si ustedes me acompañan desde sus hogares, adelante. Capítulo 37, del verso 2 al versículo 11. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos. Dice aquí, a través de la palabra de... Continúo leyendo, hermanos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó Josué un sueño y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéronle sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y contólo a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Amén. Parte de la historia que tenemos, hermano. No olvidemos que Jacob, a la mujer que amaba, era Raquel. Ya vimos la historia en una lección, hermanos, de la semana pasada, sobre esta situación. Y Raquel era estéril, no podía tener hijos. Dio a su sierva Bilha, hermanos, pero no era lo mismo. Hasta que Dios se acordó por la súplica de Raquel, hermanos, y ya dice que Jacob era un hombre ya grande, según la cronología. A los 91 años, hermanos, tuvo Raquel a su hijo José,
que significa aumento, fertilidad, porque hermano, siendo una mujer estéril, esperó muchos años, mucho tiempo hasta que Dios la bendijo. Y ese hijo, ¿cómo creen que era esperado? Ya tenía los otros hijos, ¿verdad? Pero él amaba a Raquel. Y Raquel tenía esa situación de que era estéril hasta que Dios la bendijo. Por eso dice que lo amaba, porque lo tuvo en su vejez. Y le dio una túnica que lo distinguía de los demás, porque era, bueno, aquí menciona, hermano, una túnica de colores, ¿verdad? Y José vivió en esta situación con sus hermanos. Un joven responsable, íntegro, que se ganó la confianza de su padre y lo mandaba, hermanos, a vigilar a sus hermanos para que les dijera la conducta de ellos. Y lógicamente que ellos no lo miraban bien, se enojaban porque él iba, hermanos, a decirles cómo se comportaban a su padre y le tomaron, como dice aquí, coraje, ¿verdad? Y dice aquí a través de la escritura, hermanos, que llegó al momento de que lo querían desaparecer. ¿Sí, hermanos? Porque cuando dice la palabra aborrecían, hermanos, es que hay una situación que si buscamos esa palabra de aborrecerle, es desaparecerlo. ¿Me entiende, hermana, hermano? Matarlo, dice aquí, a través de la escritura, no había plática que llegaran a tener donde había problemas con José de verlo, de escucharlo hablar, y más que tuvo sueños, que soñó, y sus propios hermanos le interpretaron, hermanos. Tuvo otro sueño y su mismo padre lo interpretó de momento y dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Porque aquí, hermanos, dice aquí ya, cuando tiene ya un joven, un joven de 17 años, hermano, ¿sí? ¿Qué madurez puede tener un joven? ¿En qué se ocupa un joven a la edad de 17 años? Y miremos a José, ya siendo joven tenía mucha madurez, ¿sí? Y aquí, hermanos, es posible que Raquel ya esté teniendo a su segundo hijo, pero había pasado esta edad, como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? A través de la escritura, que su mismo padre también le hace ver y dice, bueno, y entonces ahora qué, tu madre y yo y tus 11 hermanos debemos de venirnos inclinarnos hacia ti, hermanos. En el verso 11 dice, y los hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba en la consideración en ello, lo miraba, lo que él soñó y toda esa situación, ¿verdad? Entonces, hermanos, en una ocasión, voy a permitirme leer aquí otro verso, hermanos. Dice que él tenía 17 años. Y como ellos, verso 18, y como ellos le vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron, dice el verso 18, si usted lo está leyendo conmigo, hermano. Verso 18, proyectaron. Esa palabra proyectar quiere decir planearon, ¿sí? Contra él, y dice aquí para matarle. De la envidia viene el celo, y del celo, hermanos, por eso dice que lo querían, lo aborrecían, lo querían matar, no era cosa ligera, era una cosa seria, hermano. O sea, llegaron a tal extremo, dice aquí a través de la escritura, y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador por los dos sueños que había tenido. Verso 20 dice, ahora pues, venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró y veremos qué será sus sueños. Entonces, está delicado la situación que se vivió en esos momentos, hermanos, pero bueno, vamos a ver esta historia. Por eso en la semana se puso, hermanos,
se pusieron aquí, como dice aquí, a través de la escritura, vemos, hermanos, por medio de esta diapositiva, se puso en la semana, ¿verdad? Y aquí hay muchos comentarios de nuestros hermanos que vemos a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, hicimos durante la semana preguntas. ¿Dónde nació José? Y recibimos muchos comentarios de nuestros hermanos de dónde nació José. Esa fue la pregunta que se hizo. Si usted tiene algún comentario, hermana, tiene la respuesta, mándenos, hermanos. Estamos abiertos, esperando y saludando a los hermanos que se están conectando y recibiendo sus comentarios. ¿Dónde nació José? Luego se hizo la siguiente pregunta. ¿A qué edad vendieron a José sus hermanos? Pues si el verso dice que tenía 17 años, hermano, lo vendieron a la edad de 17 años. Ya esa pregunta pues ya la contestamos, ¿verdad? Ahorita con la lectura bíblica que acabamos de ver. ¿Qué edad tenía José cuando lo metieron injustamente a la cárcel? Esa es la pregunta, hermanos. Aquí se trata de números, de ver la cronología. Pues hermanos, ¿qué creen? Tenía 17 años, ¿sí? Algunos hermanos nos contestaron 20, 25, 28, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, vemos estas preguntas que hemos estado haciendo. Dice, ¿cuál era la edad de José cuando fue importante en Egipto? ¿Sí, hermanos? ¿Cuál era la edad de José cuando cuando ya fue importante en Egipto? Al principio le fue mal, ¿verdad? Pero Dios estaba forjando el carácter de José. Y qué bueno que la actitud de este muchacho, joven de 17 años, hermano, fue a la cárcel. Bueno, ya dije la edad, hermano, pero sí algunos hermanos nos contestaron, ¿verdad? A través de la misma palabra de nuestro Dios. Sí, entonces, hermanos, como ya mencionamos, a través de el objetivo, hermanos, no se le puede hablar a un joven igual que a un recién nacido, ¿verdad? Los hijos, hermanos, pues cada quien, como se mencionó la semana pasada, son como los dedos de la mano, ¿verdad? Aunque sean hijos del mismo padre, de la misma madre, todos son muy diferentes y a cada uno se le habla de diferente manera. Cada uno, hermano, tiene un acercamiento con sus padres, ¿verdad? Entonces, sí, estas son las preguntas que se hicieron, hermano. Dice aquí, ¿a los cuántos años murió José el soñador? Y así que si tienen alguna respuesta, pues mándenos, hermanos, háganos favor de mandarnos sus respuestas a través de la escritura. Vuelvo a repetir, estas son: ¿dónde nació José? ¿A qué edad lo vendieron sus hermanos? 17 años. ¿Qué edad tenía José cuando lo metieron injustamente a la cárcel? ¿Cuál era la edad que tenía José cuando fue importante en Egipto? ¿Y a qué edad murió José, el soñador? Bueno, hermanos, era la edad de ¿qué? 17 años cuando pusieron muchos de los hermanos, algunos de nuestros hermanos sí lograron ponerlo y dice, bueno, hermano, tenía 17 años cuando fue a la cárcel. ¿Qué edad tenía José cuando se hizo importante en Egipto, hermanos? También algunos contestaron de diferente manera, de otra forma, hermanos, pero su edad, cuando él era importante en Egipto, eran, hermanos, 30 años, a la edad de 30 años. ¿A qué edad murió? Muchos hermanos nos pusieron un número, le dimos la sugerencia de que leyeran Génesis capítulo 50 y ahí está la respuesta. Murió a la edad de 110 años. Dice ah, nuestra hermana Aguilar Márquez, dice, nació en Canaán. No.
no nació en Canaán. ¿Saben dónde nació, hermanos? Se llama Mesopotamia. Allá en Mesopotamia nació José. Por eso a José le decían el hebreo, hermanos. Así le decían de esa manera, ¿sí? Entonces, vemos así, hermanos, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. José era, a pesar de ser joven, hermanos, era un hombre o joven temeroso de Dios, ¿sí? Era un joven, hermanos, que tenía cualidades, muchas cualidades tenía José, por supuesto que también defectos, ¿verdad? Por eso, y uno de ellos, hermanos, tenía mucha cercanía con su padre Jacob. Bien, hermano, pues también en la semana se hicieron preguntas, ¿verdad? Como esta, hermanos. Eh, Cuando lo compra Potifar, hermanos, se lo lleva, ve que en todo lo que lo pone hay prosperidad y dice, ¿qué adquirí? Yo adquirí algo bueno. Le pregunta, todo lo que tú haces en mi casa prospera. Y efectivamente, hermanos, José dice el texto que Dios está con él. No le oculta nada a Potifar. Él le dice de su Dios, le dice de su origen, hermanos, ¿sí? De tal manera que si ustedes leyeron el capítulo 38, hermanos, Potifar lo nombra su mayordomo. ¿Y qué quiere decir mayordomo? Lo hemos visto en las películas. Pues es un sirviente, ¿sí? Y solo Faraón, dice que Potifar llega a sentarse a comer, pero todo lo dejó en manos de José, porque Dios era con él. Porque José nunca negó a Dios. Allá en Egipto, donde llegó, él, hermano, mostró su identidad. Lo dice la misma palabra de nuestro Dios, lo vemos aquí en Génesis capítulo 38, hermanos. Dice que en el capítulo 39, hermanos, porque ahí está equivocado, hermanos, acerca de la paradoja que vamos a ver ahorita. Sí, en el capítulo 39. Y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, un principal de Faraón, hermano, capitán de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice el verso 2, mas Jehová fue con José y fue varón prosperado y estaba en la casa de su señor. Y dice que vio su señor que Jehová era con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Sí? Así halló José gracia en sus ojos y servíale. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Hermanos, la actitud de José fue vendido 17 años, ¿sí? Y ahí, hermanos, dice que, verso 6, y dejó todo lo que tenía en su mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Bueno, ustedes ya saben la historia, hermanos. Injustamente fue a la cárcel. ¿A qué edad fue a la cárcel? A la edad de 17 años, hermano. Todo eso ocurrió en esa edad que tenía. Otra vez, aborrecido por sus hermanos. Lo querían matar. Lo venden. Lo llevan a Egipto. Hermanos, ¿José era primogénito? Es la pregunta que se hace, hermanos. ¿José también era primogénito? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Mándenos su respuesta. ¿Cómo es posible que él estuviera como sirviente, poder decirlo así, hermano, lavando el piso?
¿Qué se siente que alguien que como él, cuando que él tenía un privilegio, hermanos? Por eso es la pregunta, ¿era primogénito José? Sí. Y el primogénito tiene ciertos privilegios, nos dice la escritura. Y ahora estaba de sirviente. Y ahora lo acusan falsamente, hermanos. Y ahora está en la cárcel a la edad de 17 años. ¿Cuánto? Vamos a ver la siguiente pregunta, pero antes, ¿cuál es la paradoja en Génesis 39:1, hermanos? Voy a leer el verso, porque a lo mejor, por como yo puse, eh, no, hermanos, entonces, bueno, aquí nuestra hermana Blanca nos dice, sí, sí era primogénito, sí, efectivamente, hermano, porque era el primer hijo de Raquel. Sí, era primogénito. Gracias, hermana. Y sí, nuestra hermana Aguilar también nos dice, sí era primogénito, hermano. Muy bien, gracias, hermanos. Pero, ¿cuál es la paradoja en Génesis 39:1? Paradoja es algo ilógico, hermanos. Voy a leer el verso capítulo 39, verso 1, porque está equivocada la cita. A lo mejor por eso nadie me contestó. Y dice, y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón. Hermanos, era eunuco. ¿Qué cosa es un eunuco? ¿Y cuál es la paradoja? Que el eunuco, siendo él eunuco, ¿qué tenía? Tenía su esposa, hermano. Esa es la paradoja. Porque el eunuco, el principal de Faraón que compró a, a José, hermanos, pues ¿cómo le podría decir, hermanos? Un eunuco tenía esposa. Esa era la pregunta durante la semana que vamos a ver, hermanos. Vemos que nunca ocultó su origen. Por eso Dios nunca lo abandonó. Aún ustedes saben, hermano, en la cárcel. Ahorita vamos a ver algunos textos a través de la palabra de nuestro Dios. Exactamente, hermana Blanca, no viril. ¿Y cómo tenía esposa? Por eso es la paradoja, ¿sí? Ya vieron ustedes el significado de paradoja de Génesis 39:1, ¿verdad? Y sí, efectivamente, nuestro hermano Willy, vamos a verlo más adelante. José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay gente que se castra, hay gente que se hace eunuco, hay eunucos que nacen así. Entonces, esa era la paradoja que yo les quería hacer notar. Bien, pasamos a la siguiente, hermanos. Y aquí empezaban los comentarios, apenas se estaba poniendo y ya venía un comentario ahí que dice ahí, ¿cuántos años estuvo José en la cárcel? Hermanos, muchos hermanos nos mandaron respuestas durante la semana. Hasta hoy, todavía en la mañana, recibía su servidor respuestas. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel José? Y hasta que un hermano lo acertó, ¿sí? Y nos dio la respuesta, hermano. Él de 17 años, ¿sí? 17 años entró a la cárcel. Y un hermano nos contesta y nos dice, hermano, hay un verso que dice que era como de 30 años. Sí, nuestra hermana María Teresa Márquez nos dice, sí era primogénito José, porque era el primero de su madre. Efectivamente, nuestro hermano Miguel Martínez nos dice 11 años. No, hermano. Nuestra hermana Karen ya hizo la cuenta y dice, bueno, pues sí, un verso dice que era de 30 años cuando fue ante Faraón, pues quiere decir que estuvo, ¿cuántos hermanos? Eh, ¿Estuvo qué, hermanos? 13 años, ¿sí? Entonces, hermanos, efectivamente, ahorita vamos a ver, hermanos, el saludo. Gracias, hermano Willy, por ese texto que nos acaba de dar. Hermanos, 13 años estuvo en la cárcel este personaje, hermano José. Fíjense, hermanos, este joven, ¿sí? Ahí injustamente preso, hermanos. ¿Qué se piensa cuando alguien le tiene
muchas situaciones muy difíciles en su vida y siendo un joven, ¿sí? Pero él, de los obstáculos, él, hermanos, él miraba siempre una salida, como lo vemos aquí dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Voy a leer, hermanos, el capítulo 41, hermanos. Voy a leer y el verso 46. Me voy a adelantar un poquito. ¿Sí, hermanos? Bueno, nuestro hermano está perdonado, hermano Miguel. Efectivamente, 13 años. Dice el capítulo que les acabo de mencionar, hermano, 41 y el verso 46. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. 13 años, hermano. Esperar. Ahí llegaron unos principales de Faraón, que fue el copero y el panadero. José estaba al frente de los presos en la cárcel. José le dijo el principal de los carceleros: tú te vas a encargar de servirle a todos. Él pudo haber dicho: no, yo ya estoy en la cárcel, yo ya no hago nada, ¿sí? Entonces, vemos a través de la escritura, a través de la misma palabra de Dios, hermanos, que eh, José los escucha de su sueño. Pudo haber dicho: no, pues yo sé, yo no tan solo tenía un don, hermanos, de que soñaba, era soñador. Aparte interpretaba, predecía el futuro, José, como lo vemos a través de la escritura. Y pudo haber escuchado los sueños de ellos y se pudo haber quedado callado, pero no, aprovechó la situación. Ustedes lo saben, hermano. A uno lo mataron y uno volvió a ser restituido en su puesto. Y José le dijo: no me olvides, no me olvides, no te olvides de mí, acuérdate de mí. Bueno, hermano, entonces, aquí hicimos otra pregunta, ¿verdad? Donde se mencionaba, ¿sí, hermanos? Eh, el único que sale con vida de la cárcel es el copero y se va, se restituye en su puesto. ¿Cuánto tiempo pasó que olvidó a José? Él ya estaba en su puesto. José le dijo: no me olvides, no me olvides. ¿Sí? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuánto tiempo, hermanos, pasó para que, el copero del rey se acordara de José, hermanos? ¿Sí? Entonces vemos a través de la escritura que hace una pregunta a nuestro hermano. Según la cronología de Ucher, hermanos, José nace en el año 1745, antes de la era común. Esa es la cronología, cuando nace José, 1745, contestando la pregunta que hace que nuestro hermano. Entonces, hermanos, eso vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? La pregunta es: ¿por cuántos años ya destituido en su puesto que se hizo esa pregunta? El copero se acordó porque Faraón convocó que tuvo un sueño y nadie lo podía descifrar, hermanos. Y el copero se acordó y dijo: Señor, a mí me descifraron un sueño. Está en la cárcel. ¿Cómo estaba José, hermanos? Pues aquí dice la Biblia que cuando lo sacaron rápidamente de la cárcel, estaba sucio, posiblemente su cabello largo, hermanos, ¿sí? José, todo lo que tuvo que soportar a la edad de 17 años, hermano. Ni modo que Potifar le haya dicho, José, pues ya me dijiste tu Dios. La pregunta: José, siendo mayordomo de Potifar, ¿guardaba el sábado? ¿Le permitían guardar el sábado? No, hermanos.
No le permitían nada de eso, ¿sí? Bueno, nuestra hermana nos dice 7 años. Aquí exactamente nuestra hermana Justina Rocha dice aquí, bueno, de parte de nuestra hermana Edith Montiel, 2 años, hermanos. José le dijo al copero, acuérdate de mí cuando estés allá. ¿Sí? ¿Sí? Ruth, en el Zoom. Sí, hermano. También 2 años. 2 años, hermanos. 2 años, imagínense, 13 años, pero los últimos 2 años esperando. ¿Cómo haría José, hermanos? Iba creciendo en edad y esperando, asomándose a las puertas de la cárcel. ¿Se olvidó de mí? No, hermanos. Amaba la vida, la actitud que tenía. En cada obstáculo, José siempre miraba una oportunidad. Dios fue forjando su carácter para el trabajo que posteriormente iba a tener. Y efectivamente, bueno, ya nos contestaron, hermanos, 2 años. Vamos a ver el texto que dice aquí. Dice Génesis capítulo 40, hermanos, si ustedes gustan apuntar. Aquí tenía 28 años José. Dice 40, 23. Y el principal de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. ¿Sí? Aquí vemos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, lo olvidó aquí como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, cuando a José lo sacan, habían pasado, hermanos, 2 años, dice aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Y fíjense lo que comenta efectivamente nuestro hermano Willy García, hermano. Cuando Faraón pregunta sobre el sueño, ¿qué creen que dice el copero? Miren lo que dice el copero, hermano. Dice el verso 9 del capítulo 40. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo, acuérdome hoy de mis faltas. Faraón se enojó contra su siervo y a mí me echó a la prisión, a la casa del capitán de los de la guardia, a mí y al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño. Y estaba allí con nosotros, ¿quién, hermano? Un mozo, ¿qué? Hebreo, dice aquí, sirviente del capitán de los de la guardia. Y se lo contamos y él nos declaró nuestro sueño y declaró cada uno, dice aquí, conforme a su sueño. ¿Por qué el copero sabía que era hebreo? Porque él nunca ocultó, nunca se separó de Dios, hermano. Aún en los momentos más difíciles de su vida, que entró a la cárcel de 17 años, él siempre decía, yo hebreo. ¿Qué quiere decir hebreo, hermanos? ¿Alguien tiene por ahí una respuesta, hermanos, hermanas, para que nos mande el significado de la palabra hebreo? ¿Qué quiere decir hebreo? Porque él, por eso dijimos que nació en Mesopotamia, porque Mesopotamia tiene un significado. Y él dice, y el copero dijo, el hebreo, el que está en la cárcel, ese nos descifró el sueño. Sigo aquí leyendo. Aquí, hermanos, dice, y verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, hiciéronle salir corriendo de la cárcel y le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos y vino a Faraón. Entonces, como lo vemos aquí, a través de la misma palabra de nuestro Dios, nunca ocultó, hermanos. 2 años, lo vemos aquí, dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí, hermanos? En el siguiente, José no solo era un soñador, ¿sí? Sino que él tenía otro don. Esto se preguntó durante la semana. Solo 2 personas, dice la Biblia, que tenían ese don. ¿Cuál era ese don? ¿Y quién es el otro personaje bíblico? Y sí, hermanos, nos comentaron, nos mandaron muchas respuestas a los hermanos. Y efectivamente, en la Biblia solo hay 2 personajes que Dios les dio el don de predecir el futuro. Y es José y Daniel, hermanos. José no solamente soñaba sueños,
sino que los interpretaba. Al panadero y al copero le dijo, no, yo no soy. Todo esto viene de Dios. Cuando se presenta ante Faraón, hermanos, no dice, no, yo tengo habilidad, yo puedo, yo soy bien bueno para descifrar sueños. No dijo, no, todo esto viene de parte de Dios. Siempre puso en primer lugar a nuestro Dios. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que Dios en los momentos más difíciles nunca abandonó a José. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque José nunca se olvidó de Dios, aún en la etapa más difícil de su vida. ¿Sí? Dos personajes nada más, José y Daniel, hermanos, tuvieron ese don de parte de nuestro Dios. Registra la Biblia, las Escrituras, para predecir y conocer el futuro. Por eso cuando va ante Faraón y Faraón le descifra su sueño, le dice su sueño, él le dice esto, y no solamente le dice lo que va a pasar, sino que le da la solución a Faraón. Por eso Faraón lo pone, hermanos, a la edad de 30 años. José, que fue vendido como esclavo, que lo metieron injustamente a la cárcel, ahí en el mismo Egipto, hermanos, en el mismo Egipto, el grande, es el segundo de Faraón. Y comienza a ejercer su autoridad, y pasan los 7 años de abundancia y pasan 2 años de escasez. Por eso sus hermanos van. Cuando van sus hermanos por primera vez a Egipto a comprar alimento por la hambruna que había, hermanos, José ya tenía 2 hijos, a Manasés y a Efraín. Entonces, cuando van sus hermanos a Egipto, pues nada más 7 años de abundancia, y en los 2 años donde le nacieron sus hijos, entonces cuando van sus hermanos, José ya tenía, ¿cuántos años? 39 años, hermanos. 39 años, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, hermanita Daniela, bueno, dice aquí, y Aguilar Márquez, predecían el futuro, tanto Daniel como José, como lo vemos aquí en la escritura, en la palabra de nuestro Dios. Y aquí, hermanos, yo quise buscar esto, miren, aquí lo pueden ver ustedes. ¿Quién fue José? O sea, José. Ahí lo dice, hermano. ¿Qué trabajo tuvo en Egipto cuando fue importante? Fue gobernador. Ahí está su historia. Ahí lo menciona y lo dice muchos valores. Íntegro, temeroso de Dios, profundo conocedor de las cosas de nuestro Dios, hermanos. El padre, él le ponía mucha atención a su padre y las enseñanzas. Por eso hay algo que aparece ahí, hermanos, ¿sí? En las diapositivas, en las redes, hermanos. Dice, José vivió en Egipto, pero Egipto no vivió en José, porque él siempre llevó la enseñanza de su padre. Siempre llevó la doctrina. Ahí sí fue bien enseñado en las cosas de nuestro Dios. Hermanos, tratemos a nuestros hijos por igual. A todos enseñémosle la doctrina del Dios verdadero y tendrán valores y serán buenos hijos. ¿Sí, hermanos? De niños, de adolescente, de joven, de adultos. Al final seremos sus amigos de nuestros hijos, hermano. Y dialoguemos, platiquemos con nuestros hijos. Cuando los vean tristes, cuando los vean, hermanos, con miedo, acérquense a sus hijos acérquense a sus hijos como padres. Platiquen qué les preocupa, qué tienen. Gánense esa confianza para que ellos les digan sus temores, sus dudas, hermanos. Jacob dice que él todo lo que miraba, todo lo que estaba pasando lo guardaba en su corazón, y no, hermanos, no hay que guardarlo. No hay que reprimirse todo lo que tiene uno que platicar con sus hijos, convivir mucho con ellos. Tiene uno que platicarlo, ¿sí? Sí, efectivamente, hermanos, dice aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, vemos que José nació en Mesopotamia,
¿Qué quiere decir hebreo, hermanos? Que preguntamos hace un momento. Bueno, dice aquí de origen mesopotámico, exactamente. Ya nos contestó nuestro hermano William. Dice del otro lado del río, ¿sí? También nuestro hermano Miguel Martínez también nos dice, hermanos, el que viene del otro lado, sí, exactamente, hebreo. A Faraón no le ocultó lo que él tenía conocimientos de Dios. A Potifar no le ocultó. A los de la cárcel no le ocultó. Por eso le decían el hebreo. ¿Qué dijo la mujer de Potifar? El hebreo, ese que trajiste, ha querido abusar de mí. Por supuesto que era una mentira. Pero ¿por qué dijo la mujer de Potifar el hebreo? ¿Qué dijo él? Imagínense un joven de 17 años, de buen parecer, hermoso, hermanos. Y la mujer de Potifar quiso dormir con él. Y cuando se encontraron solo, ¿qué dijo? No, todo lo de mi señor, lo de la casa, yo tengo autoridad, pero sobre ti no tengo autoridad. Tú eres la mujer de mi amo, ¿sí? Yo soy el sirviente en la casa. ¿Cómo crees que me voy a meter contigo? Cometería un pecado tan grande delante de Dios. ¿Quién enseñó todo eso a José? Su padre, las leyes, los mandamientos de nuestro Dios. Obvio, hoy un joven, hermanos, de 17 años, ¿qué hacen, hermanos? Si ya con su pareja, con casados, si hay muchachas, adolescentes en su casa, las quieren enamorar, se quieren meter con ellas, porque no hay temor, no hay respeto. Aprendan, hermanos jóvenes, hermanos adolescentes, aprendan de José, aprendan de que él en las etapas más oscuras de su vida, aún cuando estaba abajo, no negaba a Dios. Cuando estuvo ante Faraón, nunca negó a Dios. Nunca dijo, él no se presentó ante Faraón y le dijo, yo soy bueno para descifrar. No, él le dijo, todo viene ¿de quién? De parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, esto es lo que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, pues son algunas de las preguntas que tuvimos durante la semana, hermanos, preguntas que se hicieron y que afortunadamente, qué bueno, hermanos, qué bueno que participaron y que nos ayudaron a contestar. Sí, hermanos, y ya pues el texto de memoria, ¿no, hermanos? Que vimos a través de la palabra de Dios, a través de las escrituras, en Hechos 7:9. Y los patriarcas movidos ¿de qué? Envidia. Por eso vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Ya lo vimos en algunos textos. Algunos textos de la palabra de nuestro Dios, hermano. ¿Qué es? Aquí nos ponen nuestros hermanos movidos por envidia, arder de envidia. ¿Qué? Tener celo por ser celoso en cuanto a algo. ¿Sí? Tenía un privilegio, ¿verdad? José se ganó la admiración, el cariño. Además de lo que ya contamos, hermano, en su edad. Tenía un hermano pequeño cuando los hermanos, bueno, vamos a ver aquí, hermanos, este es el verso de memoria que vimos a través de la semana. Espero que se lo hayan aprendido, espero que ustedes lo hayan tenido, hermanos, ¿sí? Pero bien, dice el primer párrafo, hermano, y el segundo párrafo dice, José es el 11º hijo de Jacob y primer hijo de Raquel. Era muy amado por su padre porque lo había tenido en su vejez y lo distinguía de sus hermanos con vestidos diferentes. Ya lo vimos a través de algunos textos dentro de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer el segundo párrafo, hermano. Dice, este patriarca desde muy joven se distinguió por ser honesto, por ser sincero, porque se ganaba la confianza, hermanos, bien portado, muy temeroso de nuestro Dios. Dice aquí, pues leemos que desde los 17 años ayudaba a sus hermanos a pastorear su ganado y le daba razón a su padre del mal comportamiento de ellos. ¿Cómo lo miraba su padre? ¿Qué responsabilidad tenía?
¿Y cómo lo miraban sus hermanos? Cuando alguien cuenta de algo de sus hermanos, ¿qué dice? Pues vemos aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ¿no, hermano? El chismoso, ¿verdad? Pero no, era una gran responsabilidad de decir la verdad a sus padres, por eso le tenían coraje. Sí, hermanos, joven, a esta edad, hermanos, 17 años, apenas está terminando la prepa o no, hermanos. ¿Tendrá un negocio alguien de 17 años? Muy raro, ¿verdad? Que sí los hay. Pero ¿alcanzará la madurez? Pues él se comportaba como un hombre ya maduro, siendo un joven. Y hay hombres maduros que se portan como un niño, hermanos. No tienen juicio. Sí, efectivamente, hermana Tere, del otro lado. Efectivamente, hermanos. Sí, lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí sus hermanos, a través eh, hacían sus quehaceres, pero ellos tenían mala fama. Ellos se portaban mal. José se portaba bien. Y su padre eso lo miraba. Eso miraba su padre, hermano. Lo vemos a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la escritura. ¿Sí? Entonces, dice aquí el tercer párrafo, hermanos. La preferencia que le mostraba Jacob a José propició el odio de sus hermanos, y más cuando les reveló sus sueños. Era tanto el resentimiento de sus hermanos que ni siquiera le hablaban. Ya leímos que lo aborrecieron y planearon, hermanos, quitarle la vida. Por eso nosotros como padres, hermanos, a todos nuestros hijos debemos de darle una oportunidad. Y es cierto que no le vamos a hablar a un niño de meses, a un adolescente, a un adulto, a un casado, pero sí a todos darle oportunidad, con todos dialogar, para no llegar a esta situación, porque dice que Jacob miraba todo eso y él se lo guardaba en su corazón. Quizá había momentos en que sí platicaban, pero terminaban en pleito. ¿Por qué? Por la preferencia que se tenía en José. Dice, algunos textos lo dan a entender de esa manera. Entonces, hermanos, vemos a través de la misma escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Que quisieron matarlo. ¿Quién intervino para que no lo mataran, hermanos? Rubén, el primogénito. Lo dejaron, lo echaron en un pozo. Luego otro hermano interviene y dice, Rubén, para irlo a dejar con su padre. Pero los hermanos estaban muy enojados. Hermanos, tiene que intervenir otro hermano que se llama Judá para que no lo mate. Pasan unos ismaelitas, madianitas, hermanos, y lo venden por 20 monedas, ¿sí? Y se lo llevan a Egipto. Y ya vimos la situación que vivió allá José, pero Dios no lo dejó. En la cárcel, dice los textos que Dios con Potifar no lo dejó. En la cárcel no lo dejó. Con Faraón menos lo dejó, hermano, porque ya era grande. Ya era el segundo de él, hermano. ¿Sí? Trajo a su familia. Reconoce a sus hermanos cuando van a comprar. Les pone pruebas, hermanos, hasta que después de la segunda vez se revela a ellos y le dice, yo soy José. Y se acuerda de aquel sueño cuando 11 manojos, hermanos, se inclinaban ante él. José se acuerda de aquello que les daba coraje a ellos y cómo ellos se inclinan ante él para que les venda grano, trigo, hermanos. Se acuerda José hasta que se revela a ellos. Yo soy José, soy su hermano. Aquellos quedan asombrados. Con miedo nos va a matar, se va a vengar de nosotros. No. ¿Qué le dice José? Ahora, lo que yo no entendía es que, hermanos,
vemos a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, que le dice, es que ahora entiendo que Dios me mandó y estoy en este puesto para preservar la vida también de mi familia. Y le da el trigo para llevarlo, hermano. Y por último, pide que toda su familia se vaya a Egipto. Y allá murió Jacob, hermanos. Allá murió José a la edad de 110 años. Pregunta a nuestro hermano, ¿por qué dice el texto madianitas e ismaelitas? Porque la respuesta es, hermano Miguel, iban revueltos. Iban madianitas e iban ismaelitas revueltos. Se dedicaban al comercio, hermano, a la venta de esclavos, a la venta de especies. Y llegó esa caravana y fueron pero iban revueltos, ¿sí? Pero dice el texto que son los que venden a José. Dice aquí, voy a leer el capítulo 39. Dice aquí, lo que lo venden son los ismaelitas, pero iban en esa caravana, iban ismaelitas e iban madianitas, ¿sí? Entonces solamente lo venden una sola vez. Bueno, ahí está la respuesta y agradecemos a nuestro hermano Willy que haya contestado esa situación. Entonces José nace en el año 1745 antes de Cristo. Réstele 10 años, hermano, 110 años, y acuérdense que antes, a pesar de que iba en aumento los años, al contrario, iba disminuyendo. Y ahí le va a dar la cronología en qué año murió José, como lo vemos aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Sigo leyendo, hermano. Voy a leer el cuarto párrafo. Dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, dice el párrafo, hermanos, el desprecio hacia José alcanzó el grado máximo cuando sus hermanos conspiraron para matarlo en el desierto. La intervención de Rubén, el primogénito, evitó la muerte de José y finalmente lo vendieron a unos comerciantes que pasaban por ese lugar, lo que se hacía la pregunta, hermano, ¿sí? Era una sola compañía, como ya lo menciona ahí en el comentario a nuestro hermano, ¿sí, hermanos? A tal grado lo aborrecían, ¿cómo se dice, hermano? No lo querían ver ni en pintura, ¿sí? No, por eso lo aborrecían, ¿sí, hermanos? Y que, pues, por eso como padres debemos de estar atentos a nuestros hijos. Cuando haya un problema, cuando haya una situación, reunirlos, platicarlos en la mesa, hermano, el diálogo, hablar con todos, darle su importancia a cada uno de acuerdo a sus edades, hermanos, pero platicar, dialogar mucho. El padre y la madre son parte fundamental, hermanos, ¿sí? Lo que sí a todos le debemos de dar parejos, hermano, es la doctrina de Dios. Para cuando ellos se vayan, cuando ellos vayan lejos, cuando ellos estén en otro lugar, hermanos, Dios los va a bendecir y van a prosperar porque ellos nunca se olvidaron de Dios. Recuerden siempre esta historia, recordemos esta historia de José, como lo vemos aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Momentos muy difíciles. José, joven de 17 años, hermanos, se ve en un pozo, lo venden. Siendo primogénito, va a servir en una tierra extraña, donde se adoran otros dioses. Pero la mujer dijo el hebreo, lo cual dice que él nunca negó sus raíces, sus creencias, lo que le enseñaron del Dios de Israel, hermanos. En la cárcel dicen, el hebreo. Y en todo lugar, los hebreos, los israelitas, ¿sí? Cuando llega Jacob ante Faraón, lo mismo, hermano. Muy buena enseñanza para nuestros hijos, para que jamás se olviden de las cosas de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, como lo muestra aquí las Sagradas Escrituras. Muy difícil la situación, pero en todo ello nunca perdió el amor por la vida. Nunca perdió la actitud, es lo que vale, hermanos. Hoy estamos en una situación difícil. Podemos perder a nuestros familiares. Podemos morir por este virus, pero nunca hay que perder la actitud.
Siempre hay que decir, Dios está con nosotros. Y si estamos transmitiendo y si estamos guardando el sábado, Dios está con nosotros. Y Dios va a estar con nosotros. Y Dios nos va a sacar adelante, hermano. Este es el verso, hermanos, del por qué Dios siempre estaba con José, porque José nunca hizo un lado a nuestro Dios. Dice el capítulo 37, hermanos. Capítulo 37 el verso, hermanos, de la misma palabra de nuestro Dios, de aquí mismo de las Sagradas Escrituras, ¿sí? De tal manera que aún estando en la cárcel, hermanos, dice aquí, hermanos, a través de la Escritura, a través de estos textos que vemos por medio de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Que cuando Él llega allá a la cárcel, hermanos, dice aquí el texto, capítulo 39. Dice aquí el verso 17, ya se los leí. Entonces le habló a ella semejantes palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino aquí para deshonrarme. Todos los que le hicieron mal, pero él nunca dijo, ya Dios se olvidó de mí. Creo que Dios no existe. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me enseñaron a creer en un Dios grande, poderoso? Y ahora estoy en la cárcel. Me vendieron. Me compraron como esclavo. Ahora estoy aquí. Ya le dije el significado del sueño a estos hombres. Uno murió, el otro vivió y se olvidó de mí. Pasaron 2 años. Hermanos, ¿se deprimió? A lo mejor sí. ¿Cómo nos sentimos cuando hay un problema? Cuando hay una situación, cuando hay una enfermedad. Hermanos, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nos desprecian por nuestra doctrina, nuestra propia familia? En el trabajo, hermanos, que tenemos que guardar el sábado. Las burlas por lo que creemos. Pero todo eso lo pasó ¿quién? José, hermanos. Y salió adelante. En cada obstáculo miraba una oportunidad, como dice aquí la escritura. Continúa, hermano. Dice, 5º párrafo. Reflexionemos sobre esta enseñanza como padres y madres de familia. Cuidemos, corrijamos y amemos a nuestros hijos por igual, sin distinción ni preferencia hacia alguno. En la iglesia no debemos aborrecernos los unos a los otros. Al contrario, debemos considerarnos buenos hijos de Dios, porque el mal obrar tiene sus consecuencias. Sus hermanos de José se sintieron avergonzados cuando José se dio a conocer a ellos que era José, porque todo, hermanos, mal obrar tiene su paga, como dice aquí a través de la Escritura. Reflexionemos. Es muy difícil, hermanos, el papel de padre, porque en el aspecto no hay un libro que nos diga paso a paso qué hay que hacer, pero lo que dice aquí, que a través de este párrafo, hermanos, que a todos nuestros hijos los amemos por igual, no importa la edad que tengan, ¿sí? Dialoguemos, platiquemos con ellos. Hermanos, ¿cometimos errores? Sí. Yo, al menos como padre, cometí muchos errores. Y se escuda uno en no sabía, ¿sí? Y dejamos huella en nuestros hijos. Pero siempre nos enseña la palabra de nuestro Dios aquí, hermanos, como también en la iglesia. En la iglesia somos hermanos. En la iglesia no debemos de aborrecernos. No debe de haber envidias, hermanos. No debe de haber celos. Dice aquí. Al contrario, hermanos, todos somos hijos de Dios. Nuestro papá es Dios. Todo el que obra mal, hermanos, le va mal, dice aquí a través de la Escritura. Voy a leer el siguiente párrafo, hermanos. Dice aquí, párrafo número 6.
La angustia que pasó José al ser vendido y ser encarcelado por una falsa acusación se le devuelve a sus hermanos cuando tienen que ir a Egipto a comprar el trigo. Ahí sí, ¿verdad, hermanos? Las pruebas que les puso ¿qué puso? Hermanos, puso el dinero y pidió, y se quedó uno en la cárcel. Luego, hermanos, trajeron al hermano menor, el último, a Benjamín, al más chico, hermanos. Por eso cuando confabulan a, a José, eran 10 hermanos. Benjamín probablemente estaba naciendo, probablemente estaba de días, pero Benjamín no participó, solo 10. Pero al paso de los años, pues va creciendo Benjamín y por fin lo llevan y se regresan otra vez y manda a poner una copa en el costal de Benjamín y lo registra, hermanos, como lo vemos ahí a través de los textos. Y entonces ve el arrepentimiento de muchos hermanos que hermanos abogan por Benjamín hasta que José se descubre ante ellos, ¿verdad? ¿Y qué les dice, mis hermanos? ¿Qué es lo que les dice José? Soy José. Y dice que hubo un llanto muy grande, pero grande el llanto, hermanos, que hasta Faraón, los egipcios lo escucharon. Soy yo, soy su hermano José. Ahora entiendo para qué me trajo Dios. ¿Sí? Tuvieron temor porque una mala acción dice, no, ahora se va a vengar. Ahora va a tener coraje. Inclusive hasta cuando muere su padre dice, ya murió. Ahora sí nos va a atacar. Y no, hermano. El perdón ante todo, ¿verdad? De parte de José, como lo vemos a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Continúo, hermanos, el 7º párrafo. Cuando llega el momento de reencontrarse con sus hermanos, José no olvida el mal que le hicieron. Sin embargo, muestra su nobleza, no solo para perdonarlos, sino aún para consolarlos, haciéndoles ver que lo que ocurrió había sido un plan de Dios para preservarlos a él y a su familia. Hermano, el significado de Manasés es uno y el significado de Efraín es otro. Manasés significa, hermanos, que tenía que curar él una herida. Ese es el significado. Perdonar, olvidarse de todo, hermanos. Y Efraín dice que Dios le dio fruto porque ¿cómo entró a Egipto? Y ahora en el lugar en donde estaba José, hermanos. Tiene mucho que ver los nombres que le puso a sus hijos. Tenía que sanar, tenía que cerrar esa herida. No se puede, hermanos, guardar rencor. Quien vive guardando rencor, quien vive odiando, quien vive teniendo celo, hermanos, se va a crear una raíz de amargura y le va a afectar en toda su vida. Siempre va a vivir así, hermanos, en esa situación. Dice el 8º párrafo, mis hermanos. Dice así de la siguiente manera. Voy a darle lectura a este 8º párrafo, pero veamos siempre la paciencia de José. José se forjó con esos obstáculos tan duros que llegó a tener, pero nunca, hermanos, nunca negó a Dios, nunca se ocultó de él. Por eso lo vemos aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el 8º párrafo, mis hermanos, así. Después de la muerte de Jacob, sus hermanos temieron una venganza de parte de José y una vez más les demostró que él los había perdonado, que no había rencor en su corazón, que el juicio es de Dios y que los seres humanos no deben ponerse en el lugar de Dios para condenar. Efectivamente, José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Así como a Cristo lo vendieron sus hermanos, a José lo vendieron, hermanos. Así como José significa aumento, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo
disminuya y él crezca. Por eso también tiene mucho que ver el significado de José con la persona de nuestro Señor Jesucristo. José perdonó a sus hermanos. Cristo también, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nunca ponernos en el lugar de Dios para juzgar a nadie, hermanos, porque el único que juzga es Dios. Por eso Cristo dijo: hoy que se avecina la Pascua, hermano, si tú tienes algo contra tu hermano, antes de ofrecer tu presente en el altar, déjalo ahí. Ve y reconcíliate con quién, con tu hermano, con los de casa. Amístate con él. Y cuando ya estés en amistad, ahora vuelve otra vez y ofrece tu presente. Mis hermanos, y no solo por la fiesta de la Pascua, sino todo el año debemos de tener cuidado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sus hermanos fueron más allá, hermanos. Es cierto que va a haber problemas, es cierto que va a haber enojos, malos entendidos, pero nunca debemos de ir más allá, como lo vemos aquí a través de la Escritura. Sus hermanos vivieron por algún tiempo, por algunos años con ese temor. Miraban con recelo a José. José se mostró tan natural porque él perdonó de corazón. Murió su padre. ¿Y qué dijeron? No, ahora sí viene contra nosotros. No, nunca, hermano, nunca fue con él. Así que nosotros debemos de perdonar siempre, porque Dios a nosotros nos ha perdonado, hermanos, muchas cosas, lo dice en la palabra de nuestro Dios. Entonces, este es el octavo párrafo que tenemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, mis hermanos, el último párrafo, dice aquí: amados hermanos, podemos tomar dos enseñanzas de esta historia. Primero, como padres, cuidemos, corrijamos y amemos a nuestros hijos por igual. Segundo, debemos aprender a perdonar a quienes hacen daño como requisito indispensable para que nosotros también se nos perdone nuestras faltas. Sí, mis hermanos, aprendamos y dejémosle la herencia mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, la doctrina, para que cuando ellos se encuentren en una situación muy difícil, una situación muy problemática, que sean puestos a prueba como fue José, ellos, hermanos, nunca se olviden de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, como lo dice aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Sí, hermanos, como siempre lo vamos a encontrar aquí en estos textos. Aquí hay un texto que habla de José ante Faraón, ante la autoridad más importante de ese tiempo, de ese mundo viejo, hermano. Dice capítulo 41 y el verso 28. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, a lo mostrado a Faraón. Siempre poniendo en primer lugar a nuestro Dios. Hermanos, muy complicado ser padres, pero si a todo le damos la atención a todos nuestros hijos, dependiendo de la edad que tenga, si dialogamos con ellos, hermanos, hay una garantía. Haremos hijos seguros, con carácter. ¿Cuándo van a saber decir sí y cuándo van a saber decir no, hermanos? Y sobre todo, libres, que no se repriman nada, que no guarden nada por no tener confianza en sus padres para decirle, sino que todo tiempo, dice la Escritura, puedan hacer mención de sus temores, de sus miedos, de sus fobias, de lo que les preocupa, hermanos, del cambio de su cuerpo, el cambio de su voz, que nosotros, hermanos, hagamos que nuestros hijos nos tengan confianza. Ese niño, ese adolescente, ese joven, para que al final digan: mi padre es mi amigo y yo le tengo confianza y voy a platicar con mi padre, voy a hablar con él, porque miren, lo que el apóstol Pablo lo dice, hermanos, textos que ya hemos leído a través de las Escrituras, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice Efesios capítulo 6, así, mis hermanos, dice el verso 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo, hermanos. A través de la inspiración del Espíritu Santo, Pablo escribe esto y da este consejo. Es lo legal, hermano. Es un mandato de nuestro Dios. ¿Sí? Que eso no se discute, que un hijo se porte bien o mal su padre, de hecho le obedece a su padre, hermanos. ¿Sí? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo justo. Pero la diferencia aquí está como Jacob, que a ese hijo lo preparó, hermanos, le dio las primeras enseñanzas. Y cuando fue un joven, que era de 17 años, hermanos, y se encontró en una situación que ya vimos, en primer lugar, ponía siempre a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, siempre. Entonces, si un hijo obedece a su padre, le diga cosas buenas o malas, no, la diferencia en nosotros es que dice aquí el texto: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué quiere decir este texto? Enseñemos a nuestros hijos que obedezcan de acuerdo a nuestro Dios, de acuerdo a nuestro Padre Celestial. Porque Dios en sus leyes tiene mucho mandamiento para los padres. El quinto mandamiento es un mandamiento, le agrega el apóstol Pablo, dice, para aclararlo más, con promesa en esta vida y en la venidera, hermanos. ¿Sí? Para que nuestros hijos se ganen la vida eterna, para que trasciendan, hermanos, siempre haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y aunque José en su momento no llegó a entender lo que le pasó, porque cuando vio a sus hermanos que se inclinaron ante él cuando no lo conocían, que fueron a comprar por vez primera el trigo, dice, se acordó José del sueño cuando era joven. Y dice, ahora entiendo lo que yo soñaba, lo estoy viendo con mis hermanos. Jacob hasta se enojó, pero al final de cuentas Jacob fue a ver a su hijo. Cuando sus hermanos vienen y le dicen, José vive, de la impresión Jacob se desmayó, hermanos. Se desmayó porque amaba a ese hijo, dice, lo vemos, porque lo tuvo, fue uno de los hijos que tuvo en su vejez, el 11º hijo. El último fue Benjamín, como ya lo vimos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, le vamos a dejar a nuestros hijos un legado, ¿verdad? Como nos lo muestra la misma palabra de un legado le vamos a dejar a nuestros hijos. Así que, hermanos, pues esta es la conclusión de esta historia que estamos viendo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, solo nos resta pues ver nuestro cuestionario, esperando que algo bueno saquemos de estas lecciones. Ni con los hijos, ni con los hermanos debe de haber preferencias y no debe de haber envidias, porque eso lleva al celo. ¿Cuántos hermanos, por no llevarse con los hermanos, se han salido de la iglesia? Se van a otra localidad. Cuando viene la Pascua, muchos hermanos se abstienen de ella, no participan. Hermano, ¿por qué? Es que no me llevo con el hermano, no me llevo con la hermana. Y no voy a estar aquí, me voy a otra localidad. ¿Y qué tal si viene la hermana y dice, hermano, no voy a estar aquí porque yo tuve un problema con el hermano, y a uno dice, ya sé, entonces el hermano me dijo entonces el hermano se peleó con la hermana o con el hermano, y cada quien va a buscar una localidad diferente. ¿Y qué tal si coinciden en la misma localidad a donde ellos escogieron y llegan ahí? ¿Y qué tal si reparten los boletitos y les toca a ellos, hermanos, lavarse los pies? Por eso hay que perdonarse, hermanos.
No hay que irse al extremo, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice aquí, pregunta, ¿José sabía que tenía un hermano menor? Sí, porque lo mandó a traer a Benjamín. Él sí sabía que ya tenía un hermano. Sí, efectivamente, hermana, por la pregunta, gracias. Y sí sabía, por eso, manda a traer al menor a Benjamín y lo llevan, hermanos. Y ahí ve el arrepentimiento de sus hermanos de lo que había ocurrido. Esa es la conclusión, hermanos, como lo vemos aquí, y compromiso. Aquí hay un compromiso. Tenemos un compromiso con nuestros hijos, no los olvidemos. Estorbémosles, enseñémosles la palabra de Dios, la doctrina, los mandamientos, las leyes de nuestro Dios. Hermano, enseñémosles a nuestros hijos. Vamos a ver nuestro cuestionario, hermano, porque ya el tiempo se nos termina. Y dice las preguntas así. ¿Quién fue la madre de José? Pues yo creo que fácil, todos contestaron, ¿verdad? Hermanos, ¿fue quién? Raquel, ¿sí? Raquel, hermano, fue la madre de José. Pregunta número 2, dice nuestro hermano Jesús Palma, sí, en un año pasaron muchas cosas, tuvo el sueño, nació su hermano, murió su madre y fue llevado a Egipto, efectivamente, hermano. Sí, muchas cosas pasaron en un año. Gracias, hermano Jesús Palma. Pregunta número 2, ¿por qué causa aborrecían a José sus hermanos? Hermanos, pues por envidia, ¿verdad? Y porque en su celo ellos miraban que Jacob tenía preferencia por José, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos, hermanos. Sí, sí, efectivamente, cuando nació Benjamín, de hecho tenía el nombre de Benoni, ¿verdad? Bueno, y luego su padre le puso Benjamín, efectivamente, hermano. Pregunta número 3, si José ya era aborrecido de sus hermanos, ¿qué hizo para que le aborrecieran más? Pues casi nada, hermanos. Les contó los sueños que él tenía, ¿no? Y eso provocó, hermanos, que aborrecer es que planearon desaparecerlo. Aborrecer es desaparecerlo. Planear es que lo querían matar, ya lo vimos, hermano. 4. Cuando Jacob mandó a José a buscar a sus hermanos y ellos lo ven de lejos, ¿qué pensaron hacerle? Pues ya vimos, hermanos, los textos, matarlo. 5. ¿Cuál de sus hermanos se opuso a que lo mataran? Ya lo vimos, ¿verdad, hermano? Fue Rubén. 6. ¿De quién fue la idea de vender a José a los ismaelitas? Ya aquí interviene otro hermano. ¿Quién es, hermano? Judá, ¿verdad? 7. ¿Cómo demostró José que había perdonado a sus hermanos del mal que le habían hecho cuando se reencuentra con ellos en Egipto? Pues ya vimos, hermanos, José tenía muchas alternativas. Tenía el poder, podía matarlo, podía hacerle muchas cosas, ¿verdad? Pero solo demostró amor, no ocultó, lloró mucho, hermanos, y quería que pronto estuviera su padre y los abrazó. 8. Indique qué consecuencias puede haber entre hermanos si los padres muestran preferencia por alguno de ellos. Bueno, hermanos, genera envidias, ¿sí? No se debe de tener preferencia por uno. A todos se debe de tratar por igual. 9. ¿Por qué nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden como José perdonó a sus hermanos? Porque Dios nos ha perdonado también nuestras faltas, hermano. Y la última pregunta, ¿puede un padre evitar querer a un hijo más que a otro? Bueno, pues ese ya es personal, porque está difícil contestar. ¿Puede un padre evitar querer a un hijo más que a otro? Esto, cada padre que lo conteste personalmente, hermano. Esta es nuestra lección de esta mañana y que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.